Ahí sí, está grabando. Ya. Querido profesor Francisco, para nuestra última tarea, nosotros quisimos hacer este videíto que estaba compilando las 5 clases porque creemos que la temática central del ramo que tuvimos con ustedes del diplomado es la comunicación. Y qué mejor comunicación si la hacemos en este caso a través de un video con usted. Vamos a ir clase a clase desmembrando estas temáticas, las tareas que hicimos, las dinámicas y compartiendo también un poquito nuestras apreciaciones, que también le vamos a enviar el archivo del guión. Sí. Entonces, decidimos que esto fuera un podcast. Así es. Sí. Cami, hablemos un poquito de la clase 1. De la primera clase, sí, donde tuvimos nos conocimos entre todos por una parte, pero también hablamos de lo que es el diálogo abierto, donde nuestra realidad es distinta a cada uno de los participantes, entonces a través de eso se concreta, ¿ya? También conversamos de la importancia de tener la pertinencia en cuanto al lugar de donde proviene cada persona, su historia de vida y la pertenencia, porque todas estas acciones van a influir en la experiencia de fe que tenga cada uno. Sí, hubo ahí una parte trascendental de la clase donde hablamos de conversión, en este caso cristiana o católica en su defecto, y qué significaba o cuál era la clave de esta conversión. También ahí cada uno hace como una reflexión, hizo en ese caso una reflexión interna. Me parece que esa fue la clase que hicimos esto en los grupos. En los grupos donde usted nos dio un par de preguntas que teníamos que contestar, pero con las premisas de no tomar notas entre nosotros los integrantes, no juzgarnos, no cuestionar al otro ni emitir comentarios. Así es. Y todas estas se basaban en distintas experiencias religiosas que tuvimos entre los 3, los 8 años y distintas edades hasta que llegamos a la edad adulta. Yo creo que lo trascendental de esta dinámica fue darnos cuenta que era muy difícil no juzgar incluso con el gesto, como grupo general más que grupos individuales. Solamente la escucha sin tener una respuesta, una opinión, claramente va directamente relacionado con nuestro quehacer pedagógico. Después venían las actitudes, ¿cierto? Sí, las actitudes que teníamos que tener durante el proceso de discernimiento, que también tienen que ver con el desarrollo de nosotros, de conocernos como persona y conocer a nuestros estudiantes y con quienes trabajamos también. Entonces teníamos ahí la actitud de atender, la capacidad de observar lo que tenemos con atención para poder opinar previamente, entender que es reconocer cómo me siento y cuestionarse a uno mismo y preguntarse los porqués quizás de algunos juicios o de algunas opiniones, contextualizar, entender cómo yo voy a emitir un juicio fundamentado a partir del análisis de lo que yo entiendo de la historia personal y de la historia de los demás, porque en el ejercicio anterior eso fue lo que hicimos. Algunos teníamos experiencias muy positivas, algunos teníamos experiencias muy negativas y también teníamos varios procesos de revelación en nuestra vida como creyentes cristianos o católicos. Entonces también teníamos ahí el actuar, que es tomar la decisión concreta en torno a lo que estamos observando, y ahí estuvimos conversando un poco del método ver, juzgar y actuar. Nosotros trabajamos para el colegio de FODEC y por bastante tiempo hemos trabajado bajo esas 3 premisas. Nuestras planificaciones de distintas actividades se basan bajo esas 3 condiciones importantes. Yo no puedo interiorizarme con algo o tomar acción de algo si no lo conozco. No tengo raíz en torno a lo que tengo que resolver o apoyar. Y la dinámica grupal, al final ya cerrando esta primera clase, estuvo en torno a esta cita bíblica de Juan 8, del versículo 1 al 11, donde esta frase que es muy común, muy utilizada muchas veces, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sí. Como nosotros también en ese silencio, en esa reflexión interior, guardamos todo lo que podemos juzgar en nuestra mente sin verbalizar, porque muchas veces lo hacemos sin medir las consecuencias de esto y como nosotros también lo llevamos a la práctica, como bien dice Camila, como docentes en el ejercicio de aula. Aquí también en la última reflexión nos dejó ahí una pregunta: si enseñamos a dialogar. ¿Enseñamos a dialogar? No, yo creo que va a depender mucho del carisma del docente.
Sí. y de la asignatura del docente. La vinculación y La también vinculación y también la confianza Sí. que los niños ejerzan. Sí. Podemos poner el ejemplo que te conté durante el almuerzo de hoy Claro. día, que los niños como que me decían, no, si usted no es pesada, no, si usted no nos trata mal. Usted es estricta, pero nos trata bien. Y una vez invisibiliza esa opinión que en nuestro caso tienen los niños. Yo en mi caso hago clase en séptimo y octavo, tú hiciste hasta el año pasado en cuarto medio Sí. de matemáticas, entonces creo que va a depender mucho de las posibilidades y del carisma del docente. Van a haber docentes que quizás ya no están muy dispuestos al diálogo y frente a cualquier alternativa van a seguir avanzando con el objetivo de la clase. Claro. Y no van a parar en torno a quizás un punto argumentativo que tenga que ver un poco más con la reflexión y con la fe. No van a parar. Yo me quedo un poco con el resumen de esta clase. La base del diálogo pedagógico es que si no hay confianza, no hay educación. O sea, si el educando en este caso no confía en el docente ni viceversa, el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy difícil que se pueda Sí, constituir exactamente. para un aprendizaje profundo. Y en todo caso también nos pasa a nosotros, aunque seamos los adultos a cargo, muchas veces revisamos trabajos, revisamos pruebas Sí. y dudamos un poco de nuestro estudiante y el argumento que entrega. Yo hago lenguaje, entonces hay mucho de escritura y de Hay mucha argumentación. duda. Hay mucha duda, a veces uno dice, pero este vocabulario. Entonces, si no está ese proceso, quizás no se genera esta comunicación directa. Por Sí. mucho tiempo nosotros como adultos no miramos a los ojos a los niños ni nos pusimos al nivel de ellos para hablarles. Yo siempre hablo de niños, vuelvo a repetir, porque yo hago clases en cursos pequeños. Claro. En el cuarto Pero- medio son más altos que yo, pero En general. no hay un proceso de mirar a los ojos y creo que esto se ha dado en muy poco tiempo de querer escuchar y comprender y aceptar también que un estudiante te quiera dar y te pueda dar un consejo. Yo creo que también eso habla un poco de ego profesional, pero no estamos saliendo. No estamos yendo del de tema y la esto se puede temática. alargar mucho. Y vamos sí. recién en la clase 1. Uno, sí, así va, que avancemos. Avancemos, sí. porque si no nos entusiasmamos y Sí. el podcast termina Cenando siendo de media hora. o más. ¿En qué Dios creo? ¿En qué Dios crees tú? Clase 2 estuvimos analizando todo lo que es el credo de Nicea. Sí. Y esa fue como la primera pregunta abierta, ¿en qué Dios creo? Y me gustó mucho esta clase porque estuvimos analizando ¿cómo se llama esto, lo del gatito? El cuento Sufi. Eso, Del maestro sí, y sí, el gato atado. El gato atado, Del sí. gurú. Y que ahí hablamos del rito vacío. Sí, por supuesto. Y estuvimos analizando también un poquito a grandes rasgos lo que era la liturgia también, ¿no? Sí, Nos fuimos por porque ese lado nos también, fuimos ¿no? en ese lado porque, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención. Yo, por mucho tiempo, cuando era pequeña sobre todo, iba mucho a misa, como muy estrictamente, y habían partes de la misa que yo no entendía, solo repetía. Fórmulas lingüísticas que se Muchas repiten. veces lo hacemos todavía, yo creo que eso no ha cambiado exactamente. estructuralmente. Y quizás si un estudiante te pregunta, tía, ¿pero por qué dice eso? Claro. No hay una explicación de por medio, que creo que también va por este adultocentrismo que quizás nosotros recibimos de pequeña, donde no se nos explicaba a través de la catequesis ni de nada el trasfondo de lo que repetíamos y decíamos varias veces. Y ese es el rito vacío, como el gato. Y culturalmente también, pues no teníamos tanto derecho a pregunta a través del diálogo reflexivo con nuestros mayores o con ciertos referentes como para poder juzgar y decir ¿por qué hago esto? ¿Por qué es necesario? O de dónde proviene también. Proviene. Yo, por ejemplo, era la primera vez que escuchaba sobre el credo de Nicea y el contexto histórico que hay detrás de él y las cosas. Perdón por el ruido, profesor, pero estamos en un colegio. Educación física hasta ahora. Sí, nada que hacer. Pero sí, fue importante en esa clase porque hubo mucho diálogo en cuanto al vacío que hay en algunos ritos y en cómo eso también genera un desconocimiento que quizás no nos permita conectar con la fe como de forma innata. Por eso la pregunta ¿en qué Dios creo? Que quizás el Dios en el que yo creo es muy distinto al Dios en que tú crees. Probablemente sea distinto. Porque provenimos de distintas historias familiares también. Pues sí, y se van construyendo también este Dios que nosotros creemos, que después me parece que lo retomamos como en la última clase, que estuvimos viendo también sobre el amor. Estuvimos hablando, me recuerdo, se recuerda bien, no está en la pauta, pero hablamos del amor y de si nosotros amamos a Dios,
¿cómo definimos este amor? Exactamente. Eso también por A eso- través de acciones, a través de oración, a través de cómo percibimos esa parte nuestra y cómo o la de una desarrollamos. religión, O de una religión. seguimos un dogma, bueno. Sí, Sí, pero bueno, también- volviendo al credo de Nicea, ahí Claro. también trabajamos con un Dios todopoderoso que todo lo crea y que es creador de lo visible y lo invisible. Cuando estábamos haciendo la tarea a mí me llamó mucho la atención eso de lo visible y lo invisible. ¿Por qué? Porque a nosotros como adultos nos cuesta entender la Trinidad. Abstraernos. Sí. Y también ahí volvemos a lo que nos explicó el profe en las primeras clases, que es difícil explicar Sí. todo lo que estamos hablando a partir de un concepto cerrado. ¿Por qué? Porque desconocemos la experiencia propia y del otro para poder hacer entender. Me parece al que eso otro. lo vimos en la clase 3. O la 3, sí. Sobre Sí. definir antes de la experiencia. Exactamente. Definir, dar definiciones como tal de ciertas situaciones, características o ciertos dogmas. Antes de la experiencia es difícil ya apropiarse Sobre de ella. ese conocimiento sin la experiencia. Sí, la verdad. experiencia, sí. Bueno, pero ahí durante el credo de Nicea hablábamos de este Dios Padre que todo lo crea, lo visible, lo invisible, también del Dios, del Hijo de Dios, perdón, Dios Hijo que es único, que es sustancia del Padre, o sea, viene del Padre y recibe la misma gloria, que era lo que estaba en conflicto durante Sí. la reunión de una forma de dar respuesta a esta otra tendencia que decía que Jesucristo no provenía, o sea, era creado por el Padre y eso lo Claro. hacía, por decirlo Como- menos. O está por debajo jerárquicamente. Exactamente. Sí, estuvimos hablando No, de eso. eso. Yo creo que un poquito para cerrar esta clase, Sí. como resumen, el cuestionar no era malo. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, que esa tuvimos? la leí que me gustó mucho, que el cuestionar no es malo, sino que algunas respuestas sí lo son. Yo creo que ahí cada uno le puede dar el juicio de valor a la respuesta, pero sí socialmente, claro, hay respuestas que no están bien recibidas. Ujú. Ahí dependiendo de los juicios de cada uno, cómo se los va tomando. Sí, exactamente. Y también la última frase con la que fuimos cerrando, también estuvimos hablando de que todos somos pueblo de Dios. O sea, todos Sí. recibimos ese designio, hay que aceptarlo, hay que conocerlo, pero al final todos somos pueblo de Dios y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y ayudarnos a crecer también. Y también ahí Jesús, que también me gustó mucho esa parte, él pregunta, le dice a los demás, cuestiona a los demás, ¿quién creen que soy yo? Entonces sí, él abre ese punto de discusión ¿Quiénes por somos nosotros nosotros? para discutir, Sí. que es lo de las preguntas y las Sí, por contestaciones supuesto. también. Sí, por Sí. supuesto. Vamos a pasar a la clase 3. Tres, sí. Y en la clase 3, nosotros no nos detuvimos tanto a hablar de la Virgen María. No. En la clase en sí. En sí. Pero sí en esta nos detuvimos un poquito. Y me gustó también porque también volvimos a conectar con la Trinidad. Exactamente. Y que no solo crea, sino también cría y acompaña, y esta imagen de la iglesia, Exacto. que es como Acogedora. homóloga a la Virgen, A la madre. a la Madre, que es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos nutre. Nos cría y nos acompaña también. Y también ahí hablamos de la diversidad que hay dentro de nuestras creencias, porque si lo vemos así, la Virgen también fue virgen, pero fue madre al mismo tiempo. Entonces sí. eso nos pone en una diversidad de apertura, de cuidado, de vida, de desarrollo de vida también, Sí. dentro de todo lo que es la diversidad, de acoger, Sí, de sí. acoger dentro de la diversidad. Sí, fue bastante interesante que nos pudiésemos detener. También, ya pasando un poquito a la premisa teológica, si Dios es relación, ¿cómo debemos relacionarnos los cristianos entre nosotros y con el mundo? ¿Cómo? Bueno, No quedarnos encerrados, sino que ser esta iglesia sinodal que sale y no con pastoral, sino en pastoral y que sale y busca, no que se queda esperando que la gente llegue hacia ella. Y tampoco a juzgar a la gente, porque también tenemos que entender que todas las personas tenemos distintos tipos de vivencia, de historia. Entonces eso también por supuesto. nos hace ser personas que acogen a los demás. Deberíamos Sí. ser, no nos hace ser. Yo creo Deberíamos que ser. es una construcción diaria, es Es difícil, buena difícil, persona. sí. Es difícil, o sea, Es todos pasamos difícil. por, no todos somos siempre buenos
ni siempre menos buenos, por decirlo así. Pues sí. Tenemos nuestros momentos en el día, nuestras propias cargas. En la semana, en el mes. Sí, en el año. Pero también hay que ver esa apertura de yo querer recibir y recepcionar. En el caso de nosotros como profes también tenemos que a veces dejar un poco de lado esas emociones, o esas sensaciones, o esas creencias para poder acoger. Yo no puedo enojarme con un niño que, por ejemplo, en religión me dice que no cree en nada. Tengo que acogerlo y explicarle mi experiencia y por qué yo creo. Es que están en construcción y ahí al Maestro Jesús hay que tenerlo siempre como referencia. Analizamos una cita de Juan 4:19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Claramente, ahí deja todo que decir en el análisis pedagógico. Si ya nosotros somos amados por Dios, no nos queda más que amar al prójimo, y este prójimo es esta relación vincular que uno pudiese relacionar con nuestro estudiante. Sí. Y también ahí viene prima, porque si Él nos amó primero y Él está ahí, Él emana todo ese amor que nosotros recibimos. Y lo que conversamos el otro día con una colega, que me va a decir quizá un poquito de la pauta, es también esa... Yo como persona que creció dentro de la iglesia, me siento afortunada de sentir ese apoyo de un Dios en el que creo, ese amor de un Dios en el que creo. Entonces, ¿por qué yo no voy a querer transmitir ese testimonio de vida? Pero también tengo que saber transmitirlo. Se transmite a través del diálogo, y del diálogo sincero y abierto. Sí, este diálogo que la verdad es que da todo y no espera nada a cambio. La religión católica o los credos símil están muy en tela de juicio por varias razones. Y ahora ser católico no es fácil. ¿Tú crees que es fácil? Es juzgado. Varias veces durante el horario laboral en almuerzos me he sentido muy juzgada. Yo también me he sentido juzgada. Porque, y sé que otras colegas que quizás son pertenecientes a otras iglesias de forma activa también se han sentido juzgadas. Hay prejuicios de por medio, hay harta evidencia que no ayuda para nada. El constructo de iglesia también ha tenido errores, todos lo sabemos, y a base de eso se enjuicia todo. Y hay un absolutismo en el enjuiciar. Y queda todo el proceso, que esto es todo un análisis, la verdad, de buenas acciones. Si nosotros dejamos de lado el errar humano de la institución, atrás hay un contexto muy bonito de cuidado con el otro, de compañía con el otro, de diálogo con el otro, por supuesto, y de valores que nos hacen crecer como sociedad. Y ahí estaba la educación, cómo debe entenderse. Nosotros estamos haciendo este postítulo para poder ser docentes o poder enseñar religión de la mejor forma, entregar este testimonio de vida. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que tener espacios, vuelvo a repetir, de testimonio de vida, no solo con palabras, sino con acciones. Nosotros tenemos que ser claros de que somos juzgados por nuestro accionar. Entonces también tener cuidado en cómo le actuamos. Ocupar un lugar en que nos enfoquemos en la persona. Quizás nosotros tenemos 30, 35, 40 por sala, pero tenemos que ir detectando de a poco ciertas cosas que solo lo hacemos o solo lo vamos a llegar a conocer a través del diálogo. Y está como puesto la temática bien central de la educación como espacio de misión, que es lo que conecta todo con lo que acabas de decir, Cami. Este espacio de testimonio de vida, de cómo yo te enseño a ti a través de mi vivencia y de mis acciones que te van acompañando. Este diálogo, esta situación tiene que estar centrado en la persona, en un camino hacia la comunidad, ¿cierto? Esta vinculación a la comunidad social. Me gusta mucho porque también se utilizó una cita de Juan 1 del 35 al 39, en este caso esta invitación de venir y ver. Dejar también la invitación y no la imposición. Esto es como una invitación también desde el punto verbal. Ahí está en un infinitivo que no te está obligando a hacer algo, no es un acto que te obligue. Sino tú quieres conocer, ven. También uno como receptor de esas personas que se van a acercar también tiene que también constar con una buena disposición también a enseñar y a dar este testimonio de vida. Sí, por supuesto, y ahí el desafío en nosotros está, en los niños y jóvenes que sean capaces de dialogar, de discernir, de comprometerse, ¿cierto? Y también transformar la realidad desde la fe y desde el servicio. Sí. Es una gran labor.
Y dentro del aula también tiene que haber este clima de respeto y de escucha activa. O sea, Así. no puedo cerrarme al no escuchar, o que si pasa algo El de improviso. absolutismo. Exactamente, al absolutismo, que si pasa algo no importa, tú quedas de lado porque yo tengo que continuar con mi materia, con lo que preparé para el día, con el Claro. trabajo que hay que hacer. También ser consciente que nosotros trabajamos con seres humanos directamente. No estamos en una oficina solitos, trabajamos Así con es. ellos, tenemos contacto con colegas, con estudiantes, con apoderados, entonces también funciona en ese ámbito. Sí, y aquí conectamos harto con la clase 4, ya la penúltima clase Sí. de el Ecclesiam Suam, la encíclica, ¿cierto? Que estuvimos citando un poquito Sí, a Pablo Pablo VI de 1964, que el diálogo como actitud fundamental de la iglesia. Y Yo creo- siento que quizás, perdón que te interrumpa, No. yo siento que quizás, estamos hablando del año 64, Ajá. y siento que recién nos estamos acercando a una iglesia En diálogo. Sí. Recién. Desde mi experiencia personal, porque yo desde mi experiencia 60 personal, años, más o 60 menos. años, no, yo no tengo 60, pero No, yo tampoco. de que salí de la iglesia en Sua, porque yo no me sentía así cuando yo estaba en plena preparación de todos mis Yo menos. sacramentos. No, yo menos. No me sentí en diálogo, sentí como que me tenía que aprender esto, y si ¿Y te esta niña sientes en diálogo no ahora? sabe, de mi última experiencia cercana con un agente parroquial de iglesia, no. Yo creo que es algo que estamos al Sí me he sentido apoyada por quizás otros agentes parroquiales, con los que todavía hablo, con que tienen una disposición distinta. Pero en mi zona, de mi párroco, de mi pastor, no. Para nada. Perdón que lo diga. No, tranquila. Pero me preguntaste. Es parte, yo creo, del ejercicio de también nosotros despersonificar a la iglesia como El foco de una persona. de una persona. La iglesia Todos somos es, iglesia. por supuesto, es comunidad. Y en base a eso no podemos también generalizar. Eso No. es lo difícil. Eso es lo difícil porque hay muy poca gente que tiene otra visión de iglesia. Porque lamentablemente, hay poca gente. Sí, cada vez menos. Cada vez menos. Pero sí me he sentido quizás más apoyada por agentes pastorales que son más cercanos a mi edad. Sí, yo creo que el rango etario también juega ahí mucho, un rol sí, importante. bastante. Sí, bueno, estamos yendo por otro lado. Sí, por supuesto. Y en honor al tiempo. También, sí, porque esto va a quedar muy pesado, lo tenemos que leer. Sí, la iglesia también está llamada a dialogar Dialogar, sí. desde el mundo, Mundo, en el mundo. para el mundo y con, Y el, con el mundo. mundo. Y esa frase también a mí me gustó Sí. mucho el cierre. Sí, ¿no? De hecho, Bien marcamos bueno. ahí los verbos porque son importantes. Sí. Te indican que todos somos iglesia, Sí, que todos tenemos una... ya no importa. Ahora. Ay, perdón, profesor. Accidentes que pasan en este podcast. Yo creo que después lo podemos ir. Sí, no, bueno, que el profe sepa que Que- estuvimos trabajando en esto. Sí, Sí, por supuesto. Ahí sí. Entonces, bueno, volviendo al tema del desde, en, para y con, Ujú. nos hace darnos cuenta que todos somos parte de este diálogo. Sí. Y que quizás por mucho tiempo lo personificamos en un agente. Me gusta la palabra Sí. agente. En un agente pastoral, un agente Sí. parroquial o lo que queramos. Y para mí ha sido un gran descubrimiento estos últimos, yo creo, 2 años, de que yo también soy agente. Creo que también también lo voy a nombrar muy sutilmente, pero es una forma de sentir, como mujeres también hemos sido un poquito desplazadas. Bastante Bastante Corregimos. desplazada a ciertos roles dentro de la iglesia. Roles y a súper ciertas limitados y sí, de servicio. de ciertas características y de servicio. Sí, Así como que sí. sí, yo ahora quiero ser catequista, pero ¿me aceptarán? No lo sé. No lo sé. No, ¿Por no. qué? Porque se rinde mucho énfasis a ciertas presunciones que se tiene Y de la figura feminidad, masculina, la y figura masculina. Y los hitos importantes, los ritos, los cánones que hay que cumplir Sí. también para poder ser Sí. parte de Y ojo que este estándar. mezclándolo con la otra asignatura que tuvimos, Jesús le abrió una puerta a las mujeres. Sí, Entonces, siento que ahora me siento un poco más activa con respecto a mi rol sí. eclesial. Yo creo que mientras Pastoral. nosotros nos vamos acercando a Jesús, pero como de una forma más
directa, sin intermediario, Diario. uno se va sintiendo más con la confianza de poder hablar de él, sobre él. Y de sus misterios también, de su magia, Pues sí. de su Los carisma milagros. y Pues su sí. milagro. Sí. Está. Nos fuimos para otro tema. Sí, pero bueno, el profe ahí sí. va a tener que tener paciencia. En resumen, entonces, la iglesia no distingue de la humanidad, no se opone de ella y ofrece la experiencia de salvación en Dios. Sí. Sí. Hacerse palabras. ¿Recuerdas cuando estuvimos hablando sobre el constructo de iglesia y de cómo tenía que todo esto que enunciaban había que cumplirlo? Yo creo que es parte de todos nosotros. De todos nosotros. Y aparte que las palabras igual crean realidad. Y creo que en esta asignatura nos dimos cuenta de eso, de que el diálogo y las palabras en sí crean realidades y cómo nos tenemos que ver nosotros con el mundo también. Sí. Pueden destruir las realidades también. También. Por eso mismo, hay que tener cuidado con lo que sale de la boca de uno. Sí. Habían dos preguntas al final de esta clase que decía ¿qué requieren nosotros los profesores para disponernos a dialogar con nuestros estudiantes? Abrir nuestro corazón y mente. Sí. Yo creo que es eso, reconocerlos a ellos como personas. Escucha activa, Flexibilidad pedagógica también, que implica la escucha activa, porque a lo mejor una clase, vuelvo a repetir, se me va a salir de los parámetros que yo había planificado y no pasa nada. No pasa nada. Hay prioridades que son el diálogo que podemos tener la relación que podemos tener con los estudiantes, el vínculo, porque eso es lo que cambia las realidades también. Sí, por supuesto. Nosotros provenimos de una escuela que hay mucho grado de, si me fue la palabra, vulnerabilidad. Entonces quizás cómo nosotros podemos cambiar esa realidad a través de las palabras, del diálogo positivo, del apoyo. Acompañar también los procesos personales de nuestros de cada estudiante y de cada colega. Y dentro de lo posible. Dentro de lo posible, claro, porque si no es un poco complejo. Sí, hay otra pregunta más y ya vamos a cerrar, a la última parte. Sí. ¿Cómo podemos internalizar la importancia del diálogo como expresión de Dios mismo? Ver que también reconocer que cada uno de nosotros, que cada estudiante es imagen de Dios, por lo cual merece respeto, merece cariño, merece acogida, un acto de amor, escucha, calidez, entendimiento y una manifestación también de la fe. Sí, por supuesto. Y una maravilla frente a la fe también. Y vamos a la última clase. Sí, porque ¿cierto? Igual ya nos pasamos un poco bastante. Bueno, acá podemos enfocar todo en que la persona humana es lo principal a cuidar dentro de nuestros ambientes, más allá de laboral. Acoger, comprender, respetar también. Sí. También tener cuidado con el lenguaje, como hablábamos, y cómo nosotros también tenemos presupuestos o cómo valoramos o cómo encasillamos a las otras personas, porque podemos enfocarnos a través del prejuicio. Y con nuestras actitudes hacia el diálogo, la confianza, la exclusión del egoísmo. Sí, muy difícil. Porque uno a veces va como caballo carreras. Pues sí. La prudencia también pedagógica al momento de revisar las condiciones en las que vamos a hacer clases, y condiciones no estamos hablando del lugar físico, estamos hablando del contexto y de las historias de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, de las tías, de todo. La afabilidad, también, el orgullo, hay que sacarlo de ahí, no es hiriente ni ofensivo, hay que tratarlo con calma, también en los tonos que ocupamos y las palabras que usamos. La no imposición tampoco, porque nunca, podemos enfrentar a alguien que no quiere hablar en un momento y quizás hay que respetar los tiempos de cada persona. Sí, eso es cierto. Sí. Y ya vamos, yo creo que podríamos ya ir cerrando. Sí, por supuesto. Como el diálogo como un descubrimiento de la persona humana. No, y más que nada yo creo que esta clase persona. fue bastante culmine y ya pude entender bastante de qué se trataba el ramo en sí. Es que todo es diálogo, todo es comunicación, todo comunica, y también esa comunicación nos hace a cada uno responsable de esta acción. De cómo yo intento o tengo la intención comunicativa con el otro y cómo también me hago responsable de esa intención comunicativa. Y no soy cuidadoso, respetuoso.
Y también hay amoroso, que es una frase que nos gustó mucho, oír la voz y el corazón de las personas, comprender la realidad y respetar la realidad. Sí. Eso es muy importante cuando se trabaja en educación o cuando se trabaja rodeados de personas y en contacto directo. Sí. Sí. Y eso también radica para todo lo que es el trabajo religioso, iglesia, escolar, en general, todo lo demás en general en la vida. Yo creo que lo que vimos en este ramo se aplica a varios factores de todo, no solo de lo educacional, y es ver el diálogo como algo concreto y cómo nosotros podemos llevar la buena noticia a través de nuestra forma de dialogar y de comunicar. Llevamos la buena noticia. Lo intento. Lo intento. Sí. Sí, depende de lo que tú percibas como buena noticia, pero lo intento. Yo intento dar la buena noticia de Jesús. Sí. Eso, muchas gracias, profesor. Espero que nos escuche. La verdad es que le vamos a enviar este archivo como resumen de lo que nosotros experimentamos durante las clases que tuvimos el agrado de compartir. Sí. Muchas gracias. Gracias totales. Sí.